¿Qué tal, mis queridos, amados amigos y hermanos? Bendito sea el nombre de Dios que nos permite otra oportunidad más de gozarnos en su palabra, de tener la virtud y la gracia de Dios de poder respirar un nuevo amanecer, de podernos gozar en su promesa, poder saber que Jehová está de parte nuestra, poder saber que Jehová nos acompañó durante toda la noche y sigue acompañándonos durante todo el día. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y como consecuencia de eso, a los que le aman, a los que le buscan, a los que se amparan en su sombra del árbol sublime, el cual es Cristo, Él bendice, Él protege y Él cuida en términos generales. Eso no podemos ser malagradecidos, tenemos que decir gloria a Dios por ese Padre Celestial, gloria a Dios porque nos ha dado vida y gloria a Dios porque prometió estar con nosotros y lo ha cumplido hasta el día de hoy, porque nada se mueve sin su voluntad, nada sucede sin que Él tenga conocimiento. Por lo tanto, gracias doy a Dios por Jesucristo y gracias doy a Dios por su provisión, porque su provisión es el mantenernos con vida, el mantener las ovejas dentro del redil. ¿Y saben quién es el redil? El redil es Cristo, porque Cristo es el buen pastor. Y entonces todos los que estamos en Cristo estamos en el redil con el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. De manera que tenemos que entender que la bendición maravillosa y grandiosa que Dios nos ha dado viene de un ser especial, de un ser amoroso, de un ser eterno que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y usted sabe lo que es estar en el redil. Usted debe saber que cuando las ovejas están en el redil, el pastor está en la puerta. El pastor está velando que esas ovejas se gocen y estén contentas. Y el pastor abre y las ovejas salen al pasto a pastorearse. Y el pastor está con ellas. Bendito sea el nombre de Dios, porque está en la grandeza de conocer el amor de Dios. El amor de Dios es que Él nos cuida, Él nos sostiene con su palabra, nos sostiene con su presencia en términos del Espíritu Santo, el cual nos guía, el cual nos aconseja, el cual nos amonesta y el cual nos hace descansar en el pastor. Gloria a Dios porque es una realidad y los que esperamos en Cristo, por eso tenemos la certeza y tranquilidad de que Él nos cuida. Por eso es que Jesús dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Esa paz es esa en que debemos saber y entender que el buen pastor su vida da por las ovejas y Él las está cuidando. Y como estamos en el redil y Él es el redil, nosotros estamos dentro del redil. Por lo tanto, somos custodiados 24 horas por el buen pastor. Óigame, usted quiere algo mejor que eso. Estamos lejos de la realidad si pensamos que hay algo mejor que eso. Por lo tanto, la palabra es donde nosotros encontramos esa fuente de vida. La palabra es esa fuente inagotable, esa cisterna que nunca se vacía, esa cisterna que está eternamente llena. Como le dijo Jesús a la samaritana, si supieras quién es el que te dice dame de beber, beberías y esa agua que tú tomas salta para vida eterna. Porque en Cristo Jesús hemos alcanzado la virtud, la eternidad, la inmortalidad. Por eso es el buen pastor. Hoy queremos hablar acerca de que ese buen pastor, de lo que ese buen pastor dijo en relación a aquella ocasión en que él sanó al ciego de nacimiento y los fariseos le cuestionaron. Pero en particularmente el versículo 39 del libro de Juan, del capítulo 9, dice, el versículo 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. De eso es que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Para que los que no ven, vean,
y para los que ven sean cegados. Es contradictorio. Suena contradictorio, pero vamos a ver que realmente no hay contradicción ninguna, porque la palabra lo menos que tiene es que se contradice. La palabra es armoniosa. Este libro glorioso y maravilloso ata todas sus palabras desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted no puede separarlas. Usted tiene que encontrar como el rompecabezas dónde se conectan. Y esa es la virtud y esa es la gloria de la palabra de Dios, que como viene de un ser espiritual como Dios, esa palabra es armoniosa en todo, en todos los libros. Usted va a encontrar armonía y sobre todo un tema principal que no puede, que no falla y que no deja de ser visto por aquellos que ven, es Cristo Jesús, la promesa de Cristo Jesús, el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús y en el Nuevo Testamento lo mismo. Uno ata al otro y el otro confirma al otro. Es maravilloso, a mí me encanta y les recomiendo que se enamore de la palabra, enamórese de Jesús y búsquelo en la Escritura. En la Escritura usted va a encontrar la fuente de la vida, la fuente de la sabiduría, que es la vida eterna, que proviene de un Padre amoroso, que proviene de un Dios. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a estas personas que Él vino para juicio a este mundo. Pero en otros textos, como Juan 3:17, lo vamos a ver aquí rapidito, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es como contradictorio, pero vamos a ver que no. Porque cuando vemos que Dios descendió en Cristo y que ese chico, ese bebé, ese niño que nace en un pesebre, es el autor y consumador de tu salvación, es quien coloca al hombre nuevamente en el Edén, es quien viabiliza que Dios descargue su ira, es quien abre el sendero que había sido cerrado, es quien abre el nuevo camino hacia el tabernáculo de Dios, el que está en los cielos, quien te dice, hay una escalera, hay un puente ahora entre Dios y los hombres. Entonces tú ves la gloria de Dios porque estás viendo que ese que nace en un pesebre, ese que es denominado como bastardo, ese que es denominado por estos hombres como pecador, como enemigo de los hombres, es la luz del mundo, es el Hijo de Dios, es el que vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, tenemos que entender que cuando Cristo, de una manera clara, le dice a los hombres que para juicio vino a este mundo, particularmente a estos fariseos, les está estableciendo dos cosas. Les está estableciendo la sencilla y única forma de adquirir vida eterna, que es reconociendo su obra, reconociendo su camino, reconociendo su justicia, reconociendo su acto del sacrificio, de darse a sí mismo para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dice un texto, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo, no algunos, para que todo aquel que cree no se pierda, ¿verdad? Pero entonces se crea automáticamente la disyuntiva o la división en esta parte, en que Jesús es dos cosas, amor y fuego, amor y juicio, amor y condenación. ¿Por qué? Porque si tú, cuando estás de frente a Jesús, cuando Jesús te busca, cuando Jesús viene a ti, tú lo rechazas, entonces automáticamente tú estás haciendo una separación entre la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Entonces tú estás negando al santo de Dios y estás aceptando
permanecer en condenación. En ese sentido es que Jesús dice que para juicio ha venido al mundo. Hay otro texto que es Juan 12:47, que dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Se dan cuenta? Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar al mundo. Pero hay una situación que debemos entender, que se llama daño colateral, o que se llama hagas lo que tengas para lograr tu meta. Tienes que hacer lo que tengas que hacer, porque el propósito es la meta. ¿Y cuál era el propósito de Dios? La meta. ¿Y cuál era la meta? Salvar al hombre. Entonces, Jesús es la salvación del mundo. Jesús es la salvación del hombre. Jesús es la armonía nuevamente entre Dios y los hombres. Jesús es esa gloria de Dios. Jesús es el autor y consumador de nuestra eternidad. Jesús es el autor y consumador de nuestra paz. Por eso cuando hablamos de paz, de la paz de Dios, tenemos que fundamentarlo en el acto glorioso de salvación, en el acto glorioso de reconciliación, en el acto glorioso de la armonía que Jesús ha creado entre Dios y los hombres. Porque antes de eso lo que hay es la ira de Dios, lo que hay es la enemistad, porque el hombre así lo quiso y Dios se enojó. Entonces ahora Jesús nos dice que Él ha venido para juicio. Entonces tenemos que entender que cuando Jesús dice que ha venido para juicio, está diciendo: yo he venido a salvarte, pero si tú tomas la decisión contraria, porque yo pongo ante ti los dos caminos, la justicia de Dios y el mundo, y tú escoges. El tú escoger te condena. No porque Jesús vino a condenar, sino porque te condena, porque el juicio lo has determinado tú. Ya Jesús vino a separar los que querían o quieren compartir con Él. Esta es la maravilla de las maravillas, ¿verdad? Por eso es que Jesús le dice a estos fariseos que están maquinando cómo enredarlos, pero Jesús, el Hijo de Dios, conoce sus pensamientos. Por eso les dice que para juicio ha venido este mundo, para los que no ven, vean. En este caso, nosotros, los que estábamos ciegos espiritualmente, podemos ver. Yo vi y me enamoré. Tú ves y te enamoraste. Todos los que ven y se enamoran de Jesús han pasado de muerte a vida, han pasado el juicio, porque han determinado esconderse en la justicia que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Pero aquellos como los fariseos que decían que veían, se autocondenan porque Jesús les dice. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Esa es una declaración autoincriminatoria, porque ellos están declarando que no son ciegos, que ellos saben. Ellos están aceptando que entienden. Y Jesús le contesta: si fueras ciego no tendrías pecado. ¿Ves? Si fueras ciego espiritualmente no tendrías pecado, porque vas a ver, como fue el caso del Juan, del ciego, que Jesús restauró. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En eso es que consiste que yo he venido a condenar al mundo para juicio, que yo he venido para juicio. ¿Por qué? Porque tú, cuando dices que ves y no quieres aceptar el perdón de Dios, entonces quedas condenado automáticamente, permaneces en condenación. Este es el caso cuando un médico, en el caso de aquel entonces, la gangrena, venía a un hogar o iba al hospital a amputar un miembro del cuerpo por causa de la gangrena. ¿Cuál era el propósito de esa amputación? No era el propósito de amputarlo como tal, es salvar la vida. Salvar la vida, porque si no lo hace, la persona va a morir. Cuando hay un cáncer en un determinado lugar, extirpan toda la área. ¿Cuál es el propósito? Salvar la vida de esa persona. Pues esto es lo que ha hecho Jesús. Jesús lo que ha hecho es salvar la vida de todos nosotros. Y entonces, Él ha venido para que tengan vida. Y entonces, aquellos que escogen negarlo,
aquellos que escogen el rechazar la oferta divina, entonces son condenados. Por eso Jesús dice que para juicio ha venido, porque estos fariseos sabían y entendían que él era el Hijo de Dios, pero en su soberbia, en su egoísmo y en su maldad. Por eso Jesús dice, en vuestros pecados moriréis, porque están negando al Santo de Dios. ¿Entienden la moraleja? O sea, Jesús es el juicio de Dios. Jesús es el amor de Dios, pero a la misma vez es condenatorio, porque tú, si lo rechazas, tienes ante él la vida y la muerte. Y tú escoges, porque Dios, en su maravilla, en su gracia, en su elección, jamás te va a imponer. Él te pregunta, como toda la evidencia escritural, ¿quieres? Y tú determinas. Pero si tú determinas lo contrario, es un juicio lo que Jesús ha hecho contigo. ¿Por qué? Porque entonces tú has quedado en condenación. Tú has escogido estar en condenación. Tú has escogido la muerte. Y Dios, siendo tan maravilloso, siendo tan esencialmente amoroso, no va a alterar tu decisión. Por lo tanto, es importante que entendamos cuando Jesús dice que para juicio ha venido a este mundo, ha venido para separar el trigo de la cizaña, para separar a aquellos incrédulos, aquellos que no creen en la medicina que Él trae, vis a vis a aquellos que creemos en lo que Él trajo. Yo creí inmediatamente porque reconozco mi necesidad, reconozco mi enfermedad, y mi enfermedad es crónica, mi enfermedad es de muerte. Pero Jesús vino para que tengamos vida. Jesús vino para que, aferrados a Él, pasemos de muerte a vida. Esa es la bendita noticia de que Dios nos ha dado vida y esa vida está en su Hijo. Cuando vemos el término en Cristo o en Él, un término que el apóstol utiliza mucho, en Él o en Cristo o por Él, todo lo que implica es que Dios ha hecho toda su obra en Cristo y Dios ha incorporado los perdidos, Dios ha incorporado los dos pueblos, Dios ha incorporado su bondad, Dios ha creado un nuevo hombre. Por eso dice que en el corazón del hombre terrenal escribiría sus leyes. ¿Por qué? Porque Cristo es la ley de Dios. Cristo es el amor de Dios. Cristo es el carácter de Dios. Cristo es el todo de Dios. Por eso es su mano derecha. Por eso Dios lo envió a un mundo en tinieblas, porque Jesús vino a imponer la voluntad de Dios, a decir lo que está mal y lo que está mal y lo que está mal vis a vis lo que está bueno y bien en gran manera, que es el amor de Dios manifestado a los hombres. Entonces, ellos querían encerrar a Jesús en unos argumentos que para Jesús, imagínense, eran básicos y Jesús los encerró a ellos en su misma palabrería, porque entonces, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Claro que no. Ustedes ven y precisamente esto es lo que los condena, que ustedes están viendo, están reconociendo, pero no quieren aceptar. Amigo y hermano que me escuchas, el egoísmo en nuestro ser es una enfermedad que está más allá de la sangre, está más allá de lo que somos. Es la esencia misma de nuestra naturaleza. No dejes que ese egoísmo, no dejes que ese orgullo, no dejes que esa parte maligna que hay en todos nosotros ciegue, cree una neblina en la oferta que Dios te hace en Cristo Jesús. Dios ha descendido en Cristo. Dios ha cobrado su ira, ha descargado su enojo sobre ese ser que se llama Jesús. Dios lo torturó al extremo. Dios permitió todo y Dios permitió que muriera.
Porque esa es la demanda de la ley de Dios. Esa es la demanda del carácter de Dios, que la paga del pecado sea la muerte. Y Dios lo ha cobrado en la sangre preciosa del unigénito de Dios, porque esa sangre era limpia, era pura y era perfecta. Pero esa era la demanda, ese era el cumplimiento. Por eso la oferta, el convenio entre padre e hijo se llevó a cabo y fue irrevocable hasta su cumplimiento. Por eso las lágrimas de Jesús en sangre, el sudor, la angustia, no hay comparación, no hay forma de compararla, porque era el juicio de Dios, era el juicio de todas las naciones, era el juicio de la humanidad lo que recaía sobre Jesús en aquel momento. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo que ha vencido. Y Dios, cuando descendió al sepulcro, de acuerdo a las Escrituras, le devolvió la vida, para que tú tuvieses la oportunidad hoy día de verte y de ver que has muerto en el Calvario, de ver lo inmundo que somos y entonces ver que valió la pena que aquel inocente muriera por nosotros. Que así como Barrabás quedó libre figurativamente, nosotros hemos quedado libres literalmente de culpa, porque Dios nos declaró justificados en la muerte de Cristo Jesús. Dios nos declaró inocentes en la muerte de Cristo Jesús. Por cuanto Cristo resucitó, la muerte no pudo retenerlo. Ahora el Padre está contento y está gozoso. No permitas bajo ningún concepto que el orgullo, que lo oculto de tu corazón te permita esconder el deseo de conocer a Jesús. Haz que lo oculto de tu corazón se manifieste, que reconozcas cuán pecador eres, que reconozcas cuán inmundo y menospreciables somos, porque me tengo que incluir, para que entonces podamos ver la gloria de aquel que sí es aceptable, la gloria de aquel que sí es glorioso, la gloria de aquel que sí nos dio paz, la gloria de aquel que lo reunió todo en uno, en el nuevo Adán. Y ese nuevo Adán es corporativo. Estás tú, estoy yo, está la humanidad completa que haya aceptado al Hijo de Dios como su Salvador. Por eso, ese día cuando suene la trompeta, los pecadores que duermen en el sepulcro serán llamados, puestos en pie y serán bendecidos. ¿Con qué? Con la restauración de su cuerpo. Ya no habrá cuerpo humillado de humillación. Veremos al Señor tal cual es. Podremos compartir su gloria. Podemos reconocer la grandeza con todos los santos que han sido y serán transformados por el poder de aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos. Por eso es necesario que pregoneros del Evangelio insistan en que tienes que tomar la decisión de perecerás, de ser salvo o perecerás. Porque Jesús te da las dos opciones. Es cuando Jesús está de frente a ti. Porque tú no buscas a Jesús. Jesús te buscó ya. Jesús está buscando y ya hizo la oferta. Ahora tú tienes que recibirla. Y tienes los dos caminos. Lo tomas o lo dejas. Y si lo dejas, estás en condenación. Por eso es que dice que para juicio vino Jesús. ¿Para qué? Para separar el trigo de la cizaña. Para decir, estos son los que el Padre me dio y estos son los que se perderán. Y todo aquel que está frente a Jesús tiene el último momento, tiene el momento de su vida para determinar si sigue a Jesús o sigue al mundo. Y como consecuencia sabemos que el mundo está destinado a ser destruido, a ser restaurado. Así esa es la promesa de nuestro Padre Celestial, en la cual yo confío, en la cual yo espero que un momento a otro suene la trompeta y todo esta angustia, todo lo que nos aflige, todo dolor y toda lágrima sea conjugada y ya no volvamos a verla más y ya no conozcamos más lo que es dolor, porque esa es parte de las promesas que Dios nos ha dado. Por eso es necesario que entiendas cuando Jesús dice que ha venido para juicio, para los que ven, vean, para los que no ven, vean. ¿Por qué?
porque si yo soy ciego espiritualmente y Jesús está frente a mí, la gloria de Dios me va a permitir verlo, la gloria de Dios me va a permitir aceptarlo. Pero si yo viendo digo que no veo, entonces soy condenado porque yo he escogido esa condenación. No permitas que el orgullo, no permitas que la maldad, no permitas que la vanidad, no permitas que la idolatría te ciegue de ver la justicia que Dios te ha regalado en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la justicia de Dios. Cristo Jesús es el amor de Dios para que tú y yo y todos los que creamos en Él tengamos vida en abundancia, porque Él es el buen pastor y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Y ahora nosotros estamos en el redil con Él hasta que aparezca en medio de las nubes y nos otorgue literalmente la libertad de este cuerpo corrompido. Ese es mi llamado en esta mañana. Ese es el llamado de pregoneros del Evangelio, para que no permitas que la vanidad y el orgullo te separen del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oremos por los enfermos. Dios Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús. Te damos gracias por su gloria. Te damos gracias por su perdón. Te damos gracias por la sangre derramada, Señor. La sangre que nos limpió de toda maldad y de todo pecado ante la ley de Dios, Señor. Te suplicamos una unción especial por las peticiones de los enfermos. Padre Celestial, sé con cada uno de ellos conforme a tu voluntad, Padre. Pero sobre todo, Señor, la fe primero. Añádele virtud a su fe para que te puedan esperar con ansias y anhelen estar contigo junto al árbol de la vida en ese día glorioso. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les recuerdo que hoy estamos en Inspira de 2 a 3 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Nos gozamos siempre porque la palabra de Dios, cuando se usa correctamente, cuando Cristo es el centro de la palabra de Dios, cuando Cristo, el Cristo histórico, cuando ese Cristo histórico que actúa en mi favor, yo lo presento según las Escrituras, hay gozo, porque yo me veo incorporado en todo lo que Jesús hizo. Yo me veo restaurado en todo lo que Jesús hizo. Y así te invito a que tú te veas también en todo lo que Jesús hizo, porque esa es nuestra paz. Entre tanto y hasta tanto, gozaos en el Señor siempre.